Hola a todos, este es un nuevo video donde vamos a revisar un flujograma de decisiones de Disnea que podemos aplicar en el área de urgencias. Quisiera saber cómo enfocar de manera sencilla y rápida, solo con clínica, examen físico, radiografía y analítica sanguínea la Disnea. Entonces quédate hasta el final de este video. Se conoce como disnea la sensación subjetiva de falta de aire. Este síntoma constituye frecuentemente la primera manifestación clínica de múltiples patologías y representa uno de los motivos de consulta más habituales de los servicios de urgencias. Es también un importante signo de alarma, pues se asocia a un peor pronóstico global, siendo un conocido predictor de hospitalización y mortalidad en pacientes con patología pulmonar y un factor de riesgo asociado a mortalidad cardiovascular mayor incluso que la angina de pecho. Se define como disnea aguda aquella que aparece en el transcurso de horas o escasos días, representando una situación potencialmente grave que requiere atención médica y diagnóstico diferencial precoz. Las causas más frecuentes de disnea aguda, siendo particularmente destacables la insuficiencia cardíaca aguda, la neumonía, la agudización de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el tromboembolismo pulmonar y la exacerbación asmática. La disnea aguda puede categorizarse en dos grupos. En los primeros, aquellos pacientes con disnea de nueva aparición en quienes no existe previamente la causa conocida que la justifique, en los que el objetivo principal será descubrir la etiología subyacente. En el segundo grupo están aquellos pacientes con enfermedades cardiovasculares, respiratorias o neuromusculares conocidas que experimentan un empeoramiento sobre su disnea basal, en los cuales resulta esencial discernir si se trata de un deterioro de su trastorno previo o ha acontecido un problema o evento distinto a este nuevo. La aproximación al paciente con disnea debe comenzar con una valoración de la gravedad y la necesidad de soporte respiratorio, seguida de una anamnesis y una exploración física que permita orientar hacia un determinado perfil clínico. Finalmente, se procederá a la realización de pruebas complementarias de forma dirigida, si bien en la gran mayoría de los casos requerirán la realización de al menos un electrocardiograma, una analítica sanguínea y una radiografía de tórax. Para la valoración de la gravedad, generalmente la determinación de constantes vitales y exploración física permiten la identificación. Los signos de gravedad se muestran en esta tabla y son saturación de oxígeno baja o saturación progresiva, incluso a pesar de la oxigenoterapia que le estamos dando a los pacientes, una taquipnea marcada, o que tenga empleo de musculatura accesoria como tiraje intercostales o intolerancia al decúbito, que tenga hipertensión o hipotensión arterial marcada, que presente sudoración, cianosis, dato tipo perfusión periférica o alteración del nivel de conciencia y agitación psicomotriz. En los casos graves es prioritario aportar oxigenoterapia y valorar la necesidad de soporte ventilatorio mecánico, ya sea invasivo o no invasivo. Asimismo, debe procederse a la monitorización cardiorrespiratoria y una canalización de una vía venosa. Paralelamente, se realizará una valoración clínica destinada a descartar la causa potencialmente más urgente de cara a aportar un tratamiento específico, siendo estas causas, por ejemplo, la anafilaxia o una presencia de un cuerpo extraño u otra forma de obstrucción de la vía aérea superior, o que tenga un neumotórax a tensión, una insuficiencia cardíaca en situación de edema agudo de pulmón o secundaria a un síndrome coronario agudo o taponamiento cardíaco, que presente un tromboembolismo pulmonar o que tenga un evento arrítmico. En función a la presencia de signos o síntomas de gravedad, el diagnóstico de presunción y otros datos relevantes como la situación basal del paciente y sus comorbilidades se decidirá acerca de la mejor ubicación del paciente, ya sea en el área de monitorización de críticos o una unidad de cuidados intensivos. Para enfocar la disnea vamos a necesitar tres elementos: la anamnesis, el examen físico y las pruebas complementarias, que pueden ser un electrocardiograma, una radiografía de tórax o una gasometría arterial. Iniciamos hablando de la anamnesis. La historia clínica es esencial para un enfoque inicial, siendo especialmente importante la interrogación dirigida sobre los antecedentes personales de patología. También hay que recorrer la exposición previa a tabaco o una historia ocupacional de disnea.
Debe conocer también la cronología de la disnea, así como síntomas acompañantes, ya que por ejemplo la presencia de síncopes o dolor torácico puede orientar hacia un origen cardiogénico o una tromboembolia. Un antecedente de fiebre, tos o expectoración haría más probable la patología infecciosa. Se debe asimismo indagar sobre los tipos de disnea, la presencia de ortomnea, esto es la disnea que se acentúa en decúbito supino, suele sugerir un diagnóstico de falla cardíaca. La platipnea es aquella que aparece al adoptar la posición vertical y esta puede sugerir un shunt de derecha a izquierda posicionales o un síndrome hepatopulmonar. Por otra parte, la trepopnea, que aparece en decúbito lateral, se asocia a hemiparálisis diafragmática o derrame pleural unilateral. En pacientes con patologías crónicas que presentan disnea de forma habitual, el empeoramiento respecto a la situación basal es una causa frecuencia de consulta en el servicio de urgencia. Esto acontece típicamente a la falla cardíaca, donde pacientes con situación basal de 1 o 2 en la clasificación de la NIJA puede presentar deterioro de su clase funcional hasta hacerse de mínimo de esfuerzos o de reposo. En la POC, un cuadro agudo se considera con la exacerbación cuando se asocia un incremento en la expectoración o un aumento en la purulencia del esputo, lo que implicaría la necesidad de cambio en el tratamiento. En cuanto al examen físico, la valoración inicial de la gravedad exige la toma inicial de constantes vitales y la valoración de la perfusión y llenado capilar. Después es recomendable realizar una exploración física completa que deberá incluir al estudio de la vía aérea superior, ya que las alteraciones anatómicas de la orofaringe como inflamación, desviación o hipertrofia o la presencia de estridor pueden orientar hacia un origen obstructivo superior. Se debe también explorar a nivel de la cabeza y el cuello la presencia de pulsos y la posible ingurgitación yugular como reflejo de la elevación de la presión venosa. Deben evaluarse posibles alteraciones de la caja torácica teniendo en cuenta que las alteraciones morfológicas como la cifoescoliosis marcada puede ser indicativa de trastornos ventilatorios de base. En cuanto a la auscultación cardíaca, debe realizarse el despistaje de alteraciones de la frecuencia y el ritmo cardíaco, la presencia de estratonos o soplos sugestivos de valvulopatías. La auscultación pulmonar aporta en la mayoría de las ocasiones mucha información diagnóstica. La presencia de crepitantes gruesos suele sugerir ocupación alveolar, ya sea secundaria a infección, a hemorragia o agua. En el caso de asimetría suele sugerir neumonía, mientras que la insuficiencia cardíaca típicamente presenta crepitantes simétricos que aumentan de base a apes en función de la gravedad de la congestión pulmonar. Las sibilancias aparecen típicamente en el asma y otras formas de hiperactividad bronquial, mientras que la EPOC suele combinar esto con la presencia de ronco. La disminución del murmullo vesicular con vibraciones vocales abolidas o disminuidas y broncofonía sugieren un derrame pleural, mientras que la disminución aislada puede en ocasiones percibirse en caso de tromboembolismo pulmonar. Por último, las pruebas complementarias. Se realizará una gasometría, que podrá ser arterial o venosa en función de la situación clínica del paciente y los posibles cambios terapéuticos esperados en función de los resultados. Siempre que sea posible, se realizará respirando aire ambiente. Se define como insuficiencia respiratoria una presión parcial de oxígeno arterial menor al 60 milímetros de mercurio, acompañada o no de una presión parcial de dióxido de carbono mayor a 45 milímetros de mercurio. Se subdivide en dos grupos, que en ocasiones permite orientar a la causa subyacente. La insuficiencia respiratoria hipoxémica, también llamada parcial o tipo 1, se define por la presión arterial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio con una presión de dióxido de carbono normal o baja. Se produce típicamente ante fallos de oxigenación como por ejemplo las patologías que conducen a infiltrados pulmonares, edema, neumonía o hemorragia, dado que adaptativamente se producirá una tendencia a la hiperventilación. Por el contrario, la insuficiencia respiratoria hipercápnica, también llamada global o tipo 2,
Se caracteriza por una presión arterial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio y una presión de dióxido de carbono mayor a 45 milímetros de mercurio, y es secundaria a fallos en la ventilación. Aparece, por ejemplo, en pacientes con obstrucción de la vía aérea superior o que presentan depresiones del centro respiratorio secundaria a la administración de fármacos o patologías neurológicas. En la analítica sanguínea se debe descartar anemia, ya que la reducción de la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre se asocia con disnea de esfuerzo y puede explicar un empeoramiento de la disnea en pacientes con enfermedad cardiovascular subyacente. Por otra parte, los biomarcadores no deben pedirse rutinariamente a todos los pacientes, sino en función del enfoque clínico. Así, las troponinas tienen un papel esencial en el estudio del síndrome coronario y en la estratificación del riesgo de tromboembolismo pulmonar. El dímero D estará indicado en pacientes con sospecha baja o intermedia de TEP por su valor predictivo negativo en este contexto, si bien su negatividad no es suficiente para excluirlo en pacientes con probabilidad alta, por lo que no se aconseja en este subgrupo de pacientes y se pasaría directamente a un estudio angiotomográfico. Por último, los péptidos natriuréticos forman parte del algoritmo diagnóstico de la insuficiencia cardíaca, si bien deben tenerse en cuenta que pueden elevarse por otras causas como la enfermedad renal, la cirrosis o la sepsis. El electrocardiograma en muchas ocasiones puede arrojar resultados inespecíficos, si bien es fundamental en el diagnóstico del síndrome coronario agudo con la presencia de alteración del QRS o el segmento ST o la onda T. Puede también aportar información en pacientes con tromboembolismo que presentan desde taquicardia sinusal a patrones tan típicos como el conocido S1-QTT3 sugestivo de sobrecarga derecha. La radiografía de tórax es diagnóstica en muchas ocasiones, permitiendo por ejemplo confirmar la sospecha de neumotórax o neumonía o la visualización de masas. En otras ocasiones aporta información sobre la patología de base del paciente, como cardiomegalia, datos de hipertensión pulmonar o de EPOC. A estos hallazgos pueden o no sobreañadirse datos de episodios agudos como una posible consolidación neumónica o datos de redistribución vascular o derrame pleural en caso de falla cardíaca aguda. Tal y como se ha mencionado, estas pruebas deben realizarse prácticamente de rutina en pacientes con disnea, mientras que otras como el ecocardiograma transtorácico o la tomografía computarizada se solicitarán de forma dirigida en función de sospecha clínica. Con estos tres elementos revisados, vamos a escoger un perfil clínico de la disnea y hacer una impresión diagnóstica o una presunción diagnóstica. Por ejemplo, cuadro clínico de disnea súbita asociado a dolor pleurítico que en el examen físico se encuentra murmullo vesicular disminuidos o abolidos con timpanismo unilateral en la percusión. Se le realiza una radiografía de tórax con cámara radiolúcida sin trama vascular ni bronquial en su interior. El diagnóstico más acertado sería un neumotórax. En el cuadro clínico con tos, cambios en la expectoración y aumento del roncus y el examen físico, ruidos de secreciones, roncus o sibilantes, además en la radiografía tórax con aire retroexternar, aplanamiento del diafragma con rectificación de arcos costales y una posible consolidación neumónica, podemos estar ante un cuadro de agudización de EPOC. Si se presenta un paciente con disnea asociada a ortopnea y disnea paroxística nocturna, además en el examen físico, semiología, derrame pleural, crépitos, sonidos de consolidación cardíaca derecha, distensión abdominal y edemas, en la radiografía tórax con una cardiomegalia, redistribución vascular al ápice, derrame pleural e infiltrados alveolo-intersticiales, y le agregamos a la analítica sanguínea con los péptidos natriuréticos elevados, nos podemos encontrar delante de un cuadro de una falla cardíaca aguda. Si tenemos una disnea súbita asociada a estridor y disminución del murmullo vesicular, no necesitamos una radiografía de tórax para diagnosticar esta patología y podemos pensar en una obstrucción de la vía aérea.
Si tenemos un paciente que se presenta con tos seca y sibilancias y en el examen físico hay sibilantes expiratorios que pueden evolucionar a inspiratorios y por último silencio auscultatorio y en la radiografía no encontramos cambios o es típicamente normal, podríamos estar ante una crisis asmática. Si se presenta con disnea súbita, dolor pleurítico, síncope o hemoptisis y además en el examen físico taquicardia y taquipnea con una placa normal o encontramos oligoemia focal, que es el signo de Westermarck, podemos solicitar un dímero D y podríamos hacer un diagnóstico de un tromboembolismo pulmonar y confirmarlo con un angiotac pulmonar. Por último, si el paciente se presenta con una clínica de infección, fiebre, tos, expectoración purulenta, en el examen físico con crepitantes, aumento de la transmisión vocal y en la radiografía de tórax se encuentran signos de consolidación con elevación de reactantes de fase aguda como leucocitosis y PCR elevada, sospecharíamos una neumonía. Todas estas patologías serían sospechas diagnósticas con un enfoque sistemático para iniciar a manejar nuestros pacientes. Si quieres que profundicemos más en estas patologías, déjanos un comentario para hacer otro video. Hasta aquí la presentación del enfoque sistemático de la disnea en urgencias.